Críticas sin spoilers de la película Intensamente 2 del 2024. ¿Será tan buena como la primera? Acompáñame en este video a contestar esta pregunta. Película recién estrenada en cines de Pixar con una duración de 1 hora con 36 minutos, la cual se encuentra en el género de la animación, la comedia y el drama familiar. Donde la sinopsis nos dice que Riley entra a la adolescencia, así que el cuartel general sufre una repentina reforma. Y esto es básicamente para hacerle un hueco a las nuevas emociones, dado que alegría, tristeza, ira, miedo y asco, los cuales se sienten un poquito desplazados y también no saben qué sentir exactamente cuando aparece ansiedad y otras emociones. Muy bien, empecemos entonces con la crítica. Empezamos con el elenco. Para mí sobresale en este caso dos actrices, que vendría siendo principalmente Alegría, es decir, Amy Poehler, que repite de la primera película y como todos sabemos, francamente es su mejor personaje de esta actriz. Y otra vez para mí vuelve a ser un excelente papel en este personaje. Y la otra que sobresalió, al menos para mí también, fue la actriz Maya Hawke, como en este caso la antagonista, es decir, Ansiedad. Que hasta así inclusive te llega a caer un poquito mal, pero está bastante bien hecha también esta emoción. Así como también todos los demás del elenco me parece que hicieron un excelente trabajo, tanto los que regresan de la primera película como en este caso las nuevas emociones. Y lo mismo pasa con la versión doblada al español, donde otra vez repiten un excelente doblaje. Así que a todos ellos les voy a poner palomita. Muy bien, ahora pasemos a lo que es a la crítica de la dirección, en este caso realizada por el director Kingsley Mann, que es un director bastante experimentado, sobre todo en el ámbito de la animación. Aunque siendo sinceros, francamente sus trabajos anteriores no han sido de los mejores que digamos. Como por ejemplo la película, en este caso, de Monster University del 2013, o la película del Buen Dinosaurio del 2015, o la película de Onward del 2020. Que como ves amigo, realmente no son las mejores películas de Pixar. Y anteriormente trabajó en las series animadas como Doc Rogers o en este caso Foster y la Casa de los Amigos Imaginarios. Que igual en este caso no podemos decir que son precisamente las mejores series animadas del mundo. Pero curiosamente en esta ocasión me parece que hizo su mejor trabajo hasta el momento. Dado que para mí era bastante difícil igualar la brillantez de la primera película de Intensamente, pero creo que en este caso sí logra conseguirlo. Porque sí, respeta y le hace un homenaje a la primera película, pero también él agrega cosas divertidas e inteligentes y a veces bastante más conmovedoras que la primera película, y yo diría también emociones un poquito más complejas, donde ya no hay cosas tan sencillas como decir bueno y malo, sino también una mezcla de diferentes tonos de grises donde se ven todas las emociones, tanto buenas como negativas, en esta película, donde a su vez da una visión mucho menos infantil y más compleja de lo que son las emociones, tanto buenas como vanas, en cualquier persona. Así que me parece que hizo su mejor trabajo en esta película, así que obviamente le voy a poner palomita. Ahora pasemos a la crítica del guión realizada por la escritora Meg LaFuby, la cual trabajó como coescritora de la película Capitana Marvel en el 2019 y en la película My Father Dragon del 2022. Estoy casi seguro que ella fue la que escribió las diferentes emociones que siente Riley. Que para mí, como buena escritora, me parece que hizo su mejor trabajo escribiendo precisamente las emociones de un adolescente, es decir, de Riley de 13 años, porque francamente se sienten bastante reales. Y el otro co-guionista de esta película sería el escritor Dave Hosting, el cual trabajó en las series de televisión de Kid Me, Weeds y The Brick, a los cuales obviamente también les voy a poner palomita porque me parece que incluyeron emociones mucho más complejas y más ricas, y también eso vino a mejorar también a los personajes ya de la primera película. Y para muestra un botón, en la película se dice precisamente que la alegría ya no es tanta cuando se crece. Frases así bastante filosóficas que también le llegan a un público más adulto. Así que obviamente también a ellos una palomita. Muy bien, ahora pasemos a la crítica de la producción realizada por Pixar Animation Studio. Que en este departamento me parece que la animación de Pixar hizo un excelente trabajo, porque hasta inclusive agregaron pequeños detalles como las texturas en los diferentes personajes de la película.
tanto los personajes dentro de la mente de Riley como también los personajes fuera de la mente de Riley. Otra cosa que complementó bastante bien la película y acompañó perfectamente fue precisamente la música de Andrea Datzman, que es de esa música que francamente no estorba y al contrario te ayuda bastante, acompaña muy bien lo que son esos momentos de drama bastante rudos, pero también esos momentos de alegría y de comedia. Así que francamente toda la producción me parece que hizo un excelente trabajo y obviamente también les voy a poner palomita. Muy bien, dicho esto, pasemos a la crítica en general de la película Intensamente 2. Al ser una continuación, francamente no se necesitó explicar tanto y pudo centrarse en desarrollar la historia de una manera mucho más eficiente, lo cual a mí francamente me encantó, además que también le pudieron integrar lo que es mayor profundidad emocional a esta película, dado que se da el lujo de abordar temas bastante complejos para todas las edades. Además que se hace de una forma bastante ingeniosa y se ve una evolución emocional y una complejidad en cuanto a la adolescencia del personaje que veníamos viendo de la primera película, es decir, de Riley, lo cual en esta película lo hacen enfrentar nuevos desafíos y descubrimientos y también te ayuda bastante más a identificarte aún más con este personaje. Otro punto positivo, como dije, vendría siendo la calidad visual y también la calidad narrativa en esta película. Y además, claro, la introducción de nuevos personajes que en este caso vienen a enriquecer la experiencia de la franquicia. Ahora pasemos a lo que son los puntos negativos, que para mí vendría siendo que es una película un tanto continuista y yo diría un poquito repetitiva con respecto obviamente a la primera película. Otro punto que también estuvo ahí un poquito, digamos, no tan bien hecho, me parece que es la representación diversa, porque me parece que lo agregaron demasiado forzada y muy poco auténtica. Aunque francamente no molesta ni estorba en esta película, pero sí se siente demasiado forzada. Pero siendo sinceros, es una película que realmente no tiene muchos defectos. Y además, en este caso, al menos para mí, Pixar logra retomar de una manera, diría yo, un poquito triunfal lo que es esa magia que se había perdido con los proyectos anteriores. Es decir, es encontrar ese dulce punto que fusiona la mirada de los niños junto a las de los adultos, porque francamente esta película funciona para todas las edades. Y esa para mí es precisamente la gran magia de Pixar, que en esta película se vuelve a retomar, tocando temas bastante importantes como en este caso la transición a la adolescencia, el manejo de las emociones o la importancia de la identidad y el crecimiento personal y lo que es la maduración, que la verdad son temas que a todos nos llegan, así que me parece que hicieron un trabajo bastante redondo en esta película, por eso les voy a poner una calificación de 8.5. Que siendo sinceros no le tenía mucha fe a esta película, pero sí me sorprendió agradablemente porque sí se convirtió en una especie de montaña rusa de emociones. Francamente sí funcionó en esta película. ¿O qué piensas tú, amigo, de la película Intensamente 2 del 2024? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de la crítica sin spoilers de la película Hitman, el asesino por casualidad de Netflix. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.